Hola a todos, soy la profesora Estela Redondo y hoy voy a estar explicando sales. ¿Qué es una sal? Una sal es el producto de la reacción entre una base y un ácido. En esta reacción también se forma agua. En términos generales, podemos representar la reacción de la siguiente manera. Base más ácido forma sal más agua. ¿Qué es una base? Una base es el producto de la reacción de un metal más el radical hidroxilo. Un ácido puede ser hidrácido, hidrógeno más no metal, y puede ser un oxoácido que se forma a partir de la reacción de un anhídrido más agua. ¿Qué es un anhídrido? Un anhídrido es el producto de la reacción entre un no metal más oxígeno. ¿Cómo nombramos las sales? El nombre de la sal deriva del nombre del ácido del cual se origina. Por lo tanto, tenemos la siguiente tabla. Si el ácido termina en hídrico, el nombre de la sal termina en uro. Si el ácido termina en oso, el nombre de la sal termina en ito. Y si el ácido termina en ico, el nombre de la sal termina en ato. Tenemos varias clases de sales. Vamos a empezar explicando lo que son las sales neutras. Sales neutras se forman por neutralización total de bases y de ácidos. Veamos un ejemplo. Tengo la sal cloruro de sodio. Para escribir la fórmula de la sal del cloruro de sodio, yo debo deducir de qué ácido y de qué base proviene. Entonces, observamos el nombre cloruro proviene del ácido que tiene la terminación hídrico. Por lo tanto, el ácido que forma esta sal es el ácido clorhídrico. La base es hidróxido de sodio, o sea, la segunda parte del nombre de la sal nos indica de qué base proviene. Entonces, hacemos la reacción de obtención del ácido clorhídrico, que sería hidrógeno más cloro. Como es un hidrácido, el cloro actúa con su menor valencia, formamos el ácido clorhídrico. El hidróxido de sodio va a ser el sodio más el radical OH, formando NaOH. Y luego hacemos la reacción de formación de la sal, la reacción de neutralización. ¿Qué significa neutralización total? Significa que el OH de la base y el H del ácido forma agua. Al salir el OH de la base, lo que me sobra es Na. Y al salir el H del ácido, me sobra Cl. NaCl, entonces es la fórmula de nuestra sal cloruro de sodio. OH con H forman agua. Y aquí tenemos los nombres: hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, hídrico se cambia por uro, cloruro de sodio. Otro ejemplo, hipoclorito de potasio. Tenemos que deducir de qué ácido y de qué base proviene. Hipoclorito proviene del ácido hipocloroso. El hidróxido va a ser hidróxido de potasio. En este caso, el ácido hipocloroso ya es un oxoácido. Por lo tanto, se tiene que hacer anhídrido más agua.
Hipocloroso me indica la menor valencia de cloro, que es 1. Entonces le sumamos al cloro oxígeno, formamos el anhídrido hipocloroso y a este anhídrido le sumamos agua. Y aquí, al formar el ácido, se simplifican si los 3 elementos tienen un factor común. Por lo tanto, el ácido hipocloroso tiene como fórmula HClO. El hidróxido de potasio va a ser potasio más el radical OH. Luego tenemos nuestra reacción de formación de la sal. Entonces tenemos la neutralización del OH de la base con la H del ácido, formando el agua. Y la formación de la sal, hipoclorito de potasio. Luego aquí tenemos los nombres: hidróxido de potasio, que es el KOH, ácido hipocloroso, que es el HClO, y oso se cambia por hito, entonces hipoclorito de potasio. Otro ejemplo, nitrato de aluminio. Nitrato viene del ácido nítrico. Aluminio, hidróxido de aluminio. Ácido nítrico es un oxoácido, por lo tanto es anhídrido más agua. Ico me indica mayor valencia. La mayor valencia del nitrógeno es 5. Entonces formamos el anhídrido nítrico y luego le sumamos agua. Aquí también podemos simplificar porque los 3 tienen un factor común, formando entonces el ácido nítrico HNO3. El hidróxido de aluminio es aluminio más OH. El aluminio tiene valencia 3, por lo tanto OH3. Hacemos la reacción de neutralización AlOH3 más HNO3. Cuando la sal es neutra, la cantidad de OH que tiene la base, acá tenemos 3, tiene que ser igual a la cantidad de H que tiene el ácido. En este caso, tenemos 3 OH y solamente una H. Tenemos que igualar. ¿Cómo se iguala? Volviendo a copiar la fórmula del ácido, la cantidad de veces que sea necesaria para igualar a la cantidad de OH. Por lo tanto, tenemos la neutralización del 3OH con 3 hidrógenos. Y entonces formamos, en este caso, 3H2O. La fórmula de la sal va a ser Al, como tenemos aquí. El radical que sobra del ácido es el NO3. Se pone entre paréntesis y fuera del paréntesis la cantidad de veces que tenemos. No se suman, no se pone N3 o 9. Se tiene que poner entre paréntesis y fuera del paréntesis la cantidad de veces que tenemos. Aquí abajo podemos ver entonces el hidróxido de aluminio más el ácido nítrico, ICO, se cambia por ato. Entonces tenemos nitrato de aluminio. Ahora tenemos el nombre carbonato auroso, que proviene del ácido carbónico más hidróxido auroso. El ácido carbónico se forma a partir del anhídrido carbónico más agua. Cuando hacemos el anhídrido, antes de sumarle agua, yo debo simplificar y luego le sumamos el agua para formar el ácido. El hidróxido auroso es oro más OH. Hacemos la representación de la formación de la sal. En este caso podemos ver que yo tengo solamente un OH, pero tenemos
2 hidrógenos. Si la sal es neutra, tenemos que igualar. ¿Cómo igualamos? Volviendo a copiar la fórmula de la base. Entonces, 2OH neutralizan 2H formando 2H2O. La fórmula de la sal va a quedar AU. ¿Cuántos AU tenemos aquí? Tenemos 2. Entonces, AU, 2 y CO3. El hidróxido auroso más el ácido carbónico, entonces forma el carbonato auroso. También podemos nombrar las sales a partir de la fórmula. Veamos algunos ejemplos. Cuando la sal proviene de un hidrácido, no tiene oxígeno. Tenemos aquí CaCl2. Cuando la sal no tiene oxígeno, lleva la terminación uro. Pero ¿cuál es el que lleva la terminación uro? El no metal, que en este caso es cloro. Entonces, el nombre de esta sal va a ser cloruro de calcio. Otro ejemplo, Ni2S3. En este caso, el níquel es un metal que tiene 2 valencias. Por lo tanto, tenemos que deducir con qué valencia actuó en esta sal. Recuerden que en la fórmula final siempre hay el intercambio de valencia. Por lo tanto, este 3 que está con el azufre corresponde a la valencia del níquel. Y esa valencia es su mayor. También no tiene oxígeno, por lo tanto va a llevar la terminación uro. Solo que va a ser sulfuro niquélico, porque el níquel actuó con su mayor valencia. Cuando la sal proviene de un oxoácido, ya tiene oxígeno. En este caso, tenemos NaBrO3. Entonces, cuando tiene oxígeno, la sal puede terminar en ato o en ito. ¿Cómo vamos a hacer para poder deducir qué terminación va a llevar? Vamos a hacer un cálculo de con qué valencia actuó el bromo. Siempre el elemento que está aquí en el medio de la fórmula. Entonces le ponemos la valencia al sodio, que es 1, y al oxígeno, que es 2. Y vamos a multiplicar la valencia por la cantidad de sodio que tenemos en la fórmula. En este caso solamente hay 1. Y la valencia del oxígeno por la cantidad de oxígeno. Entonces, 1 por 1 da 1 y 2 por 3 da 6. Esos números restamos. 6 menos 1 me da como resultado 5. Por lo tanto, el bromo está actuando con su valencia 5. Y 5 lleva la terminación ato. Por lo tanto, su nombre es bromato de sodio. Otro ejemplo. En este caso yo tengo Fe2, entre paréntesis CO2 y fuera del paréntesis 3. También aquí tenemos que deducir con qué valencia actuó el carbono, el que está en el medio de la fórmula. El hierro, él tiene 2 valencias, puede ser 2 y 3. Entonces tenemos que hacer el cálculo de manera que al hacer ese cálculo nos dé una valencia que tiene el carbono. Pero también en este caso yo puedo deducir porque sabemos que en una fórmula las valencias se intercambian. Entonces este 3 es la valencia del hierro. Entonces le ponemos 3 al hierro y al oxígeno siempre 2. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos por la cantidad. 2 por 3 va a dar 6.
y del oxígeno se tiene que multiplicar por el número que está dentro del paréntesis y luego por el que está fuera del paréntesis. Entonces tenemos 3 por 2 va a dar 6, 2 por 2 da 4, por 3 da 12. Restando 12 menos 6 da 6. Y como el carbono está dentro del paréntesis, se debe dividir por el número que está aquí. Entonces 6 dividido 3 me da 2, indicando que el carbono actuó con su valencia 2. 2 es su menor valencia, por lo tanto lleva la terminación ito, carbonito férrico. Ahora vamos a ver la formación de sales ácidas. Las sales ácidas se forman por neutralización parcial de ácidos y en la nomenclatura lleva la palabra ácido. ¿Qué significa neutralización parcial de ácidos? Veamos un ejemplo para poder entender. Sulfato ácido de sodio. Aquí tenemos nosotros entonces una sal ácida porque tiene en su nombre la palabra ácido. Para poder escribir la fórmula de la sal, siempre tenemos que deducir de qué ácido proviene. Sulfato viene de ácido sulfúrico y el sodio va a ser hidróxido de sodio. Entonces, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio. Ácido sulfúrico es un oxoácido. Por lo tanto, tenemos que hacer anhídrido más agua. Aquí también tenemos que simplificar. Antes de sumarle el agua, el anhídrido se simplifica y luego le sumamos H2O para formar el ácido sulfúrico H2SO4. En este caso, el ácido no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque los tres tienen que tener un factor común y en este caso el azufre no tiene, es 1. El hidróxido de sodio va a ser sodio más OH. Luego tenemos la neutralización y aquí es donde cambia cuando es una sal ácida. En este caso, yo separé la cantidad de hidrógenos que tiene nuestro ácido, es 2. Separé para que puedan entender. Como nos dice neutralización parcial, significa que en este caso yo no voy a igualar la cantidad de OH con H. Uno de ellos va a formar el agua y el otro va a formar parte de la fórmula de la sal, por eso es una sal ácida. Entonces queda NaHSO4, hidróxido de sodio más ácido sulfúrico, forma sulfato ácido de sodio. La cantidad de hidrógenos que sobran va a cambiar el nombre de la sal. Si aquí había 2 hidrógenos sería diácido. Si sobra 3 hidrógenos, triácido. Otro ejemplo, carbonato ácido auroso. Carbonato viene del ácido carbónico y auroso, hidróxido auroso. Formamos el ácido carbónico recordando que antes de sumar agua se debe simplificar el anhídrido y luego le sumamos H2O para formar el ácido carbónico. El hidróxido auroso, AuOH. Luego hacemos la neutralización. Aquí también volví a separar las H del ácido para que puedan entender. No es necesario, pero tenemos que, si es una sal ácida, tiene que sobrar hidrógeno. Entonces,
Uno de ellos va a formar el agua y el otro forma parte de la sal. Entonces, hidróxido auroso más ácido carbónico nos da carbonato ácido auroso. Ahora veremos la formación de sales básicas. Una sal básica se forma por neutralización parcial de bases y en la nomenclatura lleva la palabra básico. Un ejemplo, cloruro básico de calcio. Siempre tenemos que deducir de qué ácido y de qué base proviene nuestra sal. Cloruro proviene del ácido clorhídrico. Hidróxido de calcio es la base. Ácido clorhídrico es un hidrácido, por lo tanto, hidrógeno más cloro. Tenemos el hidróxido de calcio, calcio más el radical OH. Al hacer la neutralización, aquí, como es una sal básica, lo que tiene que sobrar es el radical OH. Por lo tanto, uno de ellos va a neutralizar el hidrógeno del ácido y el otro va a formar parte de la fórmula de la sal. Cloruro básico de calcio. También aquí puede sobrar más de un OH. Entonces, en el nombre tendría que ponerse si sobra 2, dibásico, si sobra 3, tribásico. Depende de la cantidad de OH que sobre. Otro ejemplo, carbonato básico niquélico. Carbonato proviene del ácido carbónico. Hidróxido niquélico es níquel más OH. El carbonato proviene del anhídrido carbónico. Se simplifica, le sumamos el agua y formamos el ácido carbónico. Y tenemos el níquel OH3. Al hacer la reacción de neutralización, podemos ver que nuestro ácido tiene 2 hidrógenos y que nuestra base tiene 3 OH. Pero la sal es una sal básica, o sea, tiene que sobrar OH en la fórmula. Entonces, 2 de ellos forman el agua y uno sobra en la fórmula de la sal. En este caso, la cantidad de agua que se forma va a ser igual a la cantidad de hidrógeno que tenemos, entonces va a ser 2H2O. Entonces, el hidróxido niquélico más el ácido carbónico forma el carbonato básico niquélico. Veamos un tercer ejemplo, nitrato dibásico de aluminio. Nitrato proviene del ácido nítrico y el aluminio, hidróxido de aluminio. Para formar el ácido nítrico tenemos que hacer anhídrido más agua. Aquí el ácido tiene un factor común, los 3 elementos, por lo tanto se debe simplificar y el ácido nítrico entonces es HNO3. La palabra básico nos está indicando que es una sal básica. Al hacer la reacción, entonces, podemos ver que un hidrógeno va a neutralizar a un OH y los otros 2 van a ser parte de la fórmula de la sal, OH2. Por eso aquí tenemos en el nombre dibásico, teniendo entonces así hidróxido de aluminio más ácido nítrico, formando nitrato dibásico de aluminio. Eso es todo. Muchas gracias.